Una cabeza cortada puede mantener la conciencia hasta 30 segundos después de la decapitación. Un grotesco último medio minuto donde los ojos pueden parpadear, los labios intentan hablar y la conciencia persiste mientras la vida se desvanece. Para Anne Boleyn, segunda esposa de Enrique Opuncio y quizás la reina decapitada más famosa de la historia, esta horripilante posibilidad fue solo un aspecto de su ejecución que los relatos contemporáneos a menudo suavizan. La verdadera historia de los últimos momentos de Anne revela una tortura psicológica mucho más perturbadora que un simple golpe de espada, un espectáculo político calculado diseñado para destruir no solo su cuerpo, sino su propio legado. La ejecución de Anne es un testimonio del brutal sistema de justicia de la Inglaterra Tudor, donde la muerte fue simplemente la culminación de una humillación cuidadosamente orquestada, mientras muchos libros de historia simplemente anotan que fue decapitada por traición. La realidad de sus últimos días implica un desmantelamiento psicológico tan metódico que impresionaría incluso a los torturadores modernos. Su ejecución no fue solo un final, fue el acto final en la campaña de Enrique VIII para borrar a una mujer que se había vuelto demasiado poderosa para su comodidad. Para el 19 de mayo de 1536, Anne Boleyn ya había soportado 17 días de prisión en la Torre de Londres, la misma fortaleza donde una vez se preparó para su coronación. Apenas 3 años antes, había sido coronada reina de Inglaterra en una ceremonia elaborada en la abadía de Westminster. Ahora esperaba la muerte en un extraño limbo, repetidamente retrasada, mientras Enrique VIII extendía cruelmente su tortura psicológica. El rey incluso había convocado a un espadachín experto de Calais para realizar la ejecución, en lugar de usar el tradicional hacha inglesa, un detalle presentado a menudo como misericordia, pero que simplemente enfatizaba la naturaleza teatral de lo que estaba por venir. Durante sus últimas horas, Anne exhibió una calma casi antinatural, descrita por los testigos como alegre, incluso mientras se preparaba para la muerte. Los psicólogos modernos podrían reconocer esto como disociación, un mecanismo de defensa psicológica desencadenado por un trauma extremo. Se dice que bromeó que sería conocida como Anne sans tête, Anne sin cabeza, mostrando un humor macabro que ocultaba su tormento interior. Pocos relatos históricos reconocen el puro terror que debió sentir, sabiendo que su reputación estaba siendo destruida sistemáticamente mediante falsas acusaciones de adulterio, incesto y conspiración para asesinar al rey. Lo que hace que la ejecución de Anne sea particularmente perturbadora no es solo el acto físico de decapitarla, sino el desmantelamiento calculado de su identidad. Enrique no solo quería a Anne muerta, quería borrarla de la historia, anular sus contribuciones y deslegitimar a su hija Isabel. La ejecución fue la culminación de una campaña de asesinato de carácter diseñada para justificar ante el pueblo inglés por qué su otrora amada reina merecía tal destino. En los días previos a su muerte, Anne fue obligada a escuchar relatos sensacionalistas y fabricados sobre su supuesta depravación sexual, acusaciones tan absurdas que serían desestimadas en cualquier tribunal moderno. La mañana del 19 de mayo amaneció inusualmente brillante para Londres, un contraste marcado con los oscuros eventos que estaban por desarrollarse. Anne había pasado su última noche en oración, aunque el sueño la eludía repetidamente. Los registros de la torre indican que pidió el sacramento a las 2 de la mañana, arrodillándose ante la hostia durante horas en desesperada comunión. Al amanecer, ya había estado despierta casi 24 horas, su mente sin duda fracturada por el estrés y el agotamiento. Cuando el teniente de la torre vino a buscarla, se dice que reía con sus damas, una reacción que no habla de paz, sino de un colapso psicológico. La ejecución de Anne había sido programada y reprogramada múltiples veces, una forma a menudo pasada por alto de tortura psicológica.
La incertidumbre de no saber exactamente cuándo llegaría la muerte era una táctica deliberada usada contra los prisioneros. Cuando finalmente se le informó que la hora había llegado, Anne fue llevada de sus cámaras a través de pasillos donde, apenas 3 años antes, había desfilado como reina en espera. Ahora los guardias la flanqueaban no por respeto, sino para evitar que escapara, y los mismos cortesanos que una vez se habían inclinado ante ella, ahora observaban su último paseo con indiferencia calculada. El cadalso erigido en Tower Green era inusualmente bajo, con apenas 1 metro del suelo, contrario a las plataformas elevadas que a menudo se muestran en las películas. Esta elección de diseño deliberada obligaba a Anne a subir solo unos pocos escalones, privándola de la dignidad de la elevación y manteniéndola más cerca de la multitud que la abucheaba. Mientras las representaciones modernas suelen mostrar una reunión solemne y respetuosa, los registros históricos sugieren que se fomentó un ambiente carnavalesco. La ejecución era, después de todo, teatro público, una advertencia para cualquiera que pudiera desafiar la autoridad del rey, especialmente las mujeres que se atrevieran a superar su estatus. Antes de arrodillarse en el bloque, a Anne se le permitió un último discurso, no por misericordia, sino porque la tradición lo exigía. Sus palabras, cuidadosamente medidas, revelaron tanto su agudeza política como sus circunstancias desesperadas. Buen pueblo cristiano, he venido aquí a morir, porque según la ley y por la ley se me juzga a morir. Por lo tanto, no diré nada en contra de ello. Esta aparente sumisión a su destino fue en realidad su acto final de rebelión. Al reconocer la ley sin admitir culpabilidad, desafió sutilmente la legitimidad de los cargos en su contra. Quizás lo más perturbador fue la ausencia del rey. A diferencia de la representación pública de ejecuciones reales, Enrique VIII no asistió, esperando en el palacio de Whitehall la confirmación de la muerte de Anne. Incluso cuando la espada separó su cabeza de su cuerpo, se dice que Enrique celebraba su próximo matrimonio con Jane Seymour, un brutal testimonio de lo completamente descartada que había sido Anne. Lo personal se había vuelto político, y la muerte de Anne fue simplemente una incómoda necesidad en la búsqueda del rey de un heredero varón. El espadachín de Calais, solicitado específicamente y pagado una suma considerable por su pericia, representó otro nivel de crueldad calculada. Las decapitaciones tradicionales inglesas usaban un hacha, que a menudo requería varios golpes para separar completamente la cabeza. El espadachín francés, aunque más propenso a lograr la decapitación con un solo golpe, era desconocido para Anne. En sus últimos momentos, enfrentaría la muerte a manos de un extraño, una última indignidad para una reina que alguna vez comandó la atención de toda Inglaterra. Su venda en los ojos, a menudo representada como misericordia para evitar que viera la espada, en realidad tenía un propósito más práctico: evitar que se estremeciera en el momento crucial lo que podría resultar en una ejecución fallida. Anne se arrodilló erguida en lugar de colocar su cabeza sobre un bloque, otra tradición francesa que aumentaba el desafío para el verdugo. Esta posición obligó a Anne a mantenerse quieta por pura voluntad, manteniendo la compostura incluso cuando el espadachín preparaba su golpe. Los testigos reportaron que movía continuamente los labios en oración. Sus ojos se movían debajo de la venda, mientras se esforzaba por detectar cualquier sonido de la hoja acercándose. El tormento psicológico de este momento, saber que la muerte se acerca pero no cuándo, representa una forma de tortura raramente reconocida en relatos históricos suavizados. La decapitación real fue sorprendentemente limpia, según los estándares Tudor. Un solo golpe separó la cabeza de Anne, pero lo que ocurrió inmediatamente después a menudo se omite en narrativas históricas corteses. Según relatos de testigos, sus ojos y labios continuaron moviéndose varios segundos después de la decapitación, una horripilante respuesta fisiológica que ocurre cuando queda oxígeno en el tejido cerebral.
Algunos relatos incluso sugieren que sus labios formaron palabras, quizás continuando la oración interrumpida por el golpe de la espada. La visión fue tan perturbadora que varios testigos se desmayaron, mientras otros se volvieron horrorizados ante este sombrío recordatorio de la frágil conexión entre cuerpo y alma. Quizás lo más revelador es que no se preparó un ataúd adecuado para los restos de Anne. Sus damas de compañía, abrumadas por el dolor y el horror, tuvieron que apresurarse a encontrar un cofre de flechas donde colocar su cabeza y cuerpo. Esta aparente negligencia menor dice mucho sobre el completo desprecio por la dignidad de Anne. Incluso en la muerte, fue un pensamiento secundario, un problema político resuelto, más que un ser humano digno de respeto funerario básico. Fue enterrada apresuradamente en una tumba sin marcar, dentro de la capilla de la torre, sin la ceremonia cristiana adecuada, como si el rey esperara que su memoria se desvaneciera tan rápidamente como había terminado su vida. La determinación de Enrique de borrar a Anne se extendió más allá de su muerte. Los pintores de la corte fueron instruidos para destruir sus retratos. Sus emblemas reales fueron cincelados de las paredes del palacio, y los cortesanos rápidamente aprendieron que mencionar su nombre podía acarrear la desaprobación real, mientras que a menudo nos centramos en el acto físico de la ejecución. Esta eliminación sistemática de la propia existencia de Anne representa una forma de violencia que trascendió su muerte, un intento de ejecutar no solo a una persona, sino un legado. Pasaron siglos antes de que los historiadores comenzaran el laborioso trabajo de reconstruir la vida de Anne a partir de los fragmentos que sobrevivieron a la purga de Enrique. La ejecución de Anne también traumatizó a quienes se vieron obligados a presenciarla, particularmente a sus damas de compañía, que tuvieron que limpiar y preparar su cabeza cortada antes del entierro. Estas mujeres, ellas mismas aterrorizadas por ser implicadas en los supuestos crímenes de la reina, tuvieron que realizar esta macabra tarea mientras mantenían la compostura. Varias reportaron sufrir pesadillas por años después, y al menos una finalmente entró en un convento, incapaz de continuar la vida en la corte tras lo que había presenciado. Los efectos en cadena del trauma psicológico se extendieron mucho más allá de Anne misma, creando un clima de miedo que permeó la corte de Enrique durante el resto de su reinado. Inmediatamente después de la ejecución, la hija de Anne, Isabel, aún no tenía 3 años, fue declarada ilegítima y retirada de la línea de sucesión. La niña que un día sería la reina más grande de Inglaterra quedó efectivamente huérfana, su madre ejecutada y su padre denunciando públicamente su legitimidad. Los registros de la corte muestran que Isabel quedó repentinamente sin ropa adecuada ni atención acorde a su estatus anterior. Su hogar se disolvió, casi de la noche a la mañana. Este cruel trato a una niña pequeña representa otra dimensión del horror que rodea la ejecución de Anne. El castigo se extendió incluso a su inocente hija. La mayoría de las representaciones modernas de ejecuciones Tudor no capturan la abrumadora experiencia sensorial. El cadalso apestaba a sangre de ejecuciones anteriores, zumbando con moscas en el calor de mayo. El rugido de la multitud, manipulado por simpatizantes plantados instruidos para aclamar la muerte de la reina, creaba un muro de sonido diseñado para desorientar y aterrorizar. Anne habría escuchado esta cacofonía crecer a medida que se acercaba a Tower Green, los abucheos y gritos de una población alentada a verla como bruja y adúltera. Esta humillación pública cuidadosamente orquestada formaba parte esencial de la justicia Tudor. La muerte sola nunca fue un castigo suficiente. La cultura popular a menudo romantiza el último discurso de Anne como un momento de digna desafío, pero los registros históricos sugieren una realidad más matizada. Su discurso cuidadosamente redactado, alabando al rey como un señor gentil y soberano, refleja la posición imposible que ocupaba. Incluso frente a la muerte segura, Anne no podía hablar libremente.
Sus palabras estaban restringidas por la preocupación por el futuro de su hija y la reacción de la multitud presente. Su discurso representa no la libertad de expresión, sino su opuesto, la censura máxima de una mujer que sabía que incluso sus últimas palabras serían reportadas al rey y podrían afectar a quienes dejaba atrás. La espada que terminó la vida de Anne, importada especialmente de Francia, simboliza el aspecto performativo de su ejecución. Enrique no escatimó gastos para asegurar un espectáculo digno de la caída de una reina. Se dice que el verdugo practicó antes con animales, determinado a lograr el golpe limpio y único que le aseguraría su sustancial pago. Este profesionalismo frío, la reducción de la muerte de Anne a un desafío técnico, ejemplifica la deshumanización inherente a la ejecución sancionada por el Estado. Anne no fue solo asesinada, fue procesada a través de un sistema diseñado para transformar el sufrimiento humano en un mensaje político. Los relatos contemporáneos registran que ningún verdugo inglés quiso realizar la tarea, no por objeción moral, sino porque la técnica de la espada francesa requería entrenamiento especializado. La hoja misma era afilada como una navaja y tenía un peso diferente al hacha inglesa, diseñada para un golpe horizontal rápido, en lugar del corte hacia abajo del hacha. Este detalle técnico subraya la naturaleza teatral de la ejecución de Anne. Incluso el método de la muerte fue cuidadosamente seleccionado para máximo impacto y mínima desorden, asegurando que el espectáculo continuara sin las complicaciones poco decorosas de una decapitación fallida. Después de que la espada cayó, el testigo Thomas Wyatt, preso en la torre y obligado a ver la ejecución de una mujer a quien una vez admiró, escribió sobre la pequeña garganta que había colgado tantas joyas. Su lamento poético captura la grotesca transformación de Anne de reina adornada a cadáver objetivado. La cabeza cortada fue inmediatamente envuelta en lino por sus llorosas damas, pero no antes de que el verdugo la sostuviera en alto por el cabello, un gesto tradicional destinado a demostrar la sentencia cumplida a la multitud. Este momento de exhibición, con sangre aún brotando de las arterias cortadas, sirvió como la imagen culminante que quedaría grabada en la memoria de los testigos. Los registros de la torre indican que los restos de Anne fueron enterrados tan apresuradamente que los ritos cristianos adecuados fueron abreviados casi hasta la inexistencia. El cofre de flechas que contenía su cabeza y cuerpo fue colocado bajo el suelo de la capilla, entre otros nobles ejecutados, un final ignominioso para una reina coronada de Inglaterra. No se colocó ninguna marca para indicar la ubicación de su tumba, y durante siglos su lugar exacto de entierro permaneció desconocido. Esta eliminación incluso de su lugar final de descanso representa la culminación de la campaña de Enrique para remover a Anne no solo de la vida, sino de la historia misma, una campaña que casi tuvo éxito. En los días posteriores a la ejecución, los propagandistas de Enrique trabajaron diligentemente para moldear la narrativa pública. Los poetas de la corte, que antes alababan el ingenio y la belleza de Anne, ahora escribían versos condenándola como una adúltera intrigante. Los relatos oficiales enfatizaron la misericordia del rey al proporcionar un espadachín hábil en lugar de los actos tradicionales, reinterpretando la elección teatral de Enrique como una consideración compasiva. El horror de la ejecución fue sistemáticamente suavizado en los registros oficiales, comenzando el proceso de revisión histórica que continúa influyendo en nuestra comprensión de los últimos momentos de Anne. Quizás lo más perturbador para las sensibilidades modernas es lo rápido que la vida volvió a la normalidad para Enrique VIII. Al día siguiente de la ejecución de Anne, se comprometió formalmente con Jane Seymour. En 2 semanas de enviar a su segunda esposa al cadalso, Enrique se casó con la tercera en una ceremonia silenciosa en el Palacio de Whitehall. Esta velocidad insensible revela la ejecución como simplemente una solución conveniente a un problema político.
Anne no pudo proveer un heredero varón, por lo que fue eliminada y reemplazada. La tragedia personal de su muerte fue completamente subordinada al arte del gobierno y la construcción dinástica. La dimensión psicológica de la ejecución de Anne se extendió más allá del cadalso. Durante semanas antes de su muerte, fue sometida a interrogatorios implacables, privada de sueño adecuado e aislada de sus partidarios. Thomas Cromwell, el ministro principal del rey que orquestó los cargos en su contra, empleó técnicas notablemente similares a la tortura psicológica moderna: desorientación, privación de sueño, aislamiento y el uso estratégico de información falsa. Para cuando Anne llegó al cadalso, ya había soportado una campaña de colapso mental diseñada para asegurar que no presentara una resistencia final problemática. Los registros de la corte revelan las extraordinarias medidas de seguridad implementadas para la ejecución de Anne, mucho más allá de lo estándar, incluso para los traidores de alto rango. La guarnición de la torre se duplicó, y guardias especiales fueron posicionados en todo el complejo de la fortaleza. Estas precauciones no estaban diseñadas para prevenir una fuga. Más bien, aseguraban que ningún partidario pudiera intentar una intervención de último minuto o movilizar el sentimiento público contra la ejecución. La abrumadora demostración de fuerza sirvió a otro propósito también: intimidando a cualquiera que pudiera simpatizar con Anne para que cumpliera silenciosamente la voluntad del rey. El momento de la ejecución, programada para media mañana en lugar del amanecer tradicional, permitió la máxima asistencia de ciudadanos londinenses. Tower Green solo podía acomodar a una audiencia limitada de nobles y oficiales, pero la elevada posición de la torre significaba que las multitudes reunidas afuera podían escuchar el anuncio de la finalización. Las campanas de la iglesia por todo Londres señalaban entonces el momento de la muerte, creando un reconocimiento en toda la ciudad del poder real. Esta orquestación transformó el sufrimiento privado de Anne en una actuación pública, la muerte como teatro político en lugar de tragedia personal. Uno de los aspectos más pasados por alto de la ejecución de Anne es el destino de sus coacusados. 5 hombres, incluido su propio hermano, George Boleyn, fueron ejecutados pocos días antes que Anne por cargos de adulterio con la reina. Sus muertes sirvieron para establecer los hechos de los supuestos crímenes de Anne antes de su propia ejecución, impidiendo cualquier posibilidad de que sus discursos finales pudieran contradecir la narrativa oficial. Este asesinato judicial, coordinado de 6 personas, todas condenadas con pruebas fabricadas esencialmente idénticas, representa uno de los actos más descarados de violencia estatal en la Inglaterra Tudor. Una purga comparable a los juicios simulados de Stalin siglos después. Mientras que hoy Tower Green cuenta con un memorial que marca el sitio aproximado de la ejecución de Anne, los registros contemporáneos indican que el cadalso real estaba en otro lugar dentro del complejo de la torre. Esta confusión geográfica es emblemática de cómo la muerte de Anne ha sido repetidamente reinterpretada y reubicada, tanto física como históricamente, para servir a diferentes narrativas. La versión suavizada y romántica de su ejecución, encontrada en la cultura popular, tiene poca semejanza con la guerra psicológica, el asesinato de carácter y la crueldad calculada que caracterizaron sus últimos días en mayo de 1536. El horror de la ejecución de Anne Boleyn no reside solo en el acto físico de la decapitación, sino en entenderla como la culminación de una campaña integral para destruir a una mujer que había ascendido demasiado para la comodidad de la sociedad Tudor. No fue simplemente ejecutada, fue sistemáticamente deshecha, su reputación destruida, sus logros anulados, su propia existencia casi borrada de la historia. Cuando examinamos el contexto completo de sus últimos días, la tortura psicológica, la humillación pública, la teatralidad calculada y el intento de borrar su memoria, enfrentamos un horror mucho más perturbador,
que el rápido golpe de una espada de Calais. Desde una perspectiva psicológica moderna, la ejecución de Anne representa un estudio de caso en manipulación estatal y asesinato público de carácter. Los cargos en su contra, que van desde adulterio con múltiples hombres, incluido su propio hermano, hasta conspirar para envenenar al rey, eran tan absurdos que nunca sostendrían en ningún tribunal moderno. Sin embargo, a través de la manipulación cuidadosa de la opinión pública, el uso estratégico de la tortura para extraer confesiones de los hombres coacusados y el control de todas las narrativas oficiales, el gobierno de Enrique convenció exitosamente a muchos de que Anne merecía su destino. Esta manipulación sistemática de la realidad en sí constituye quizás el aspecto más horripilante de su ejecución. 5 siglos después, la ejecución de Anne Boleyn sigue fascinando precisamente porque representa la intersección de la tragedia personal y el cálculo político. Su muerte no fue simplemente el fin de una vida, sino una actuación cuidadosamente orquestada, diseñada para justificar las acciones de un rey y remodelar la memoria histórica. El verdadero horror no está en el momento en que cayó la espada, sino en reconocer cuán completamente el poder puede reescribir la realidad. Una lección que resuena incómodamente en nuestra propia era de manipulación de información y asesinato de carácter. La tragedia final de Anne puede ser que, a pesar de los mejores esfuerzos de Enrique para borrarla, su muerte, más que su vida, se convirtió en su legado más duradero. Al comprender el horror completo de la ejecución de Anne Boleyn, enfrentamos verdades incómodas sobre el poder, el género y la construcción de la narrativa histórica. La versión suavizada de su muerte, una reina desafortunada que encontró un final rápido y digno, sirve para oscurecer el abuso sistemático del poder estatal que su caso representa. Al examinar la dimensión psicológica de su ejecución, los tormentos calculados, la humillación pública, la destrucción de la reputación y el intento de borrar la memoria, obtenemos una visión no solo de la justicia Tudor, sino de cómo la autoridad se mantiene a través del control tanto de los cuerpos como de las narrativas. En la cabeza cortada de Anne encontramos una advertencia sobre la fragilidad de la verdad misma cuando se enfrenta al poder absoluto.